Mis padres se negaron a ayudarme cuando estaba enfermo. Ahora quieren que yo críe a los hijos de mi hermano, así que les di una llamada de atención que no olvidarán. Yo, 31 años, hombre. No he tenido contacto con mis padres durante casi 6 años después de que me diagnosticaran diabetes tipo 2. Les pedí que me ayudaran con el costo de mis medicamentos, ya que mi seguro no lo cubría. En ese momento estaba entre trabajos, así que me faltaba dinero, y todos saben lo caros que son los medicamentos. Pero como siempre, mis padres me decepcionaron. Tuvimos una pelea bastante fuerte cuando se negaron, y les dije que era un poco estúpido de mi parte esperar algo de ellos en primer lugar, ya que nunca se habían molestado en preocuparse por mí en absoluto. Nunca intentaron disculparse conmigo después de eso. Así que simplemente dejamos de hablarnos. Incluso cuando nos veíamos en las reuniones familiares, no hablábamos. Estaban en buenos términos con mi hermano a pesar de que él era un completo desastre, lo cual no era sorprendente ya que siempre había sido su favorito. Mi hermano mayor, Carson, 39 años, hombre, es un alcohólico de alto funcionamiento, y ha sido así durante los últimos 8 años. Ha intentado dejarlo varias veces, pero nunca ha podido mantenerlo. Honestamente, siento lástima por él porque hace un par de meses perdió a su esposa en un accidente y se quedó con 2 hijos, ambos niños menores de 10 años, a su cargo. Conocía a su esposa. Era una persona maravillosa y dulce, y creo que era lo único que lo mantenía alejado de convertirse en un alcohólico furioso de pleno derecho, que no se molestaría en hacer nada más que beber hasta quedar inconsciente todos los días. El duelo solo lo empeoró, y fue despedido de su trabajo poco después de que su esposa falleciera, porque ni siquiera se molestó en aparecer o explicar su ausencia. Todos los días, dejaba a sus hijos en la casa de sus suegros o de nuestros padres, y luego pasaba el resto del día bebiendo en casa. Solo se ponía lo suficientemente sobrio como para conducir y recoger a sus niños, llevarlos de vuelta a casa y acostarlos. Al día siguiente, repetía lo mismo. Hace una semana, dejó a sus hijos en la casa de nuestros padres y dijo que volvería a recogerlos al final del día, como de costumbre. Pero un par de horas después, les envió un correo diciendo que no regresaría porque sabía que no era un buen padre para sus hijos y no quería que crecieran con él. Así que los dejaba con mis padres porque sabía que ellos podrían cuidarlos mejor y les deseaba suerte. También bloqueó a nuestros padres y a sus suegros después de eso, por lo que no podían contactarlo y nadie tenía idea de dónde estaba. Después de un par de días intentando averiguar dónde se encontraba, se rindieron y mis padres decidieron contactarme para contarme todo esto y pedirme que los ayudara financieramente. Ambos padres están jubilados ahora y tienen fondos de retiro apartados, pero si empiezan a cuidar a los niños, van a necesitar más dinero, y no están seguros de poder mantenerse a sí mismos y a los niños solo con el dinero que tienen. Los suegros de Carson ya se rindieron y dijeron que no podrán asumir esta responsabilidad, así que soy la única persona en la que pueden contar porque soy familia, y ahora dependen de mí. No he tenido mucho contacto con Carson en los últimos años. No estábamos en malos términos, pero nunca fuimos realmente cercanos. Supongo que podría ser por la diferencia de edad, pero nunca fuimos muy fraternales el uno con el otro. Me gustan mis sobrinos, pero pensé que era injusto de su parte pedirme ayuda, especialmente cuando sabía que tenían los recursos y los medios para criar a los niños por su cuenta. Mis padres habían estado bastante acomodados cuando trabajaban, así que me costaba creer que no pudieran criar a 2 niños sin mi ayuda financiera. Les dije que tanto como quería que los niños tuvieran un futuro brillante, no podía dejar de lado el mío para priorizarlos, así que no los ayudaría con el dinero. En lugar de respetar eso, mis padres comenzaron a discutir conmigo y dijeron que como miembro de la familia, debería darme cuenta de que estamos en esto juntos y que necesito ayudarlos. Encontré eso bastante risible porque aún recordaba lo que me habían dicho cuando les pedí ayuda con mis gastos médicos hace 6 años. Y repetí las mismas palabras a ellos. No dependas de nosotros solo porque somos tu familia. Tienes que resolver algunas cosas por tu cuenta. Eso es lo que me habían dicho cuando les dije que necesitaba que me ayudaran por un par de meses con el costo de los medicamentos, ya que era necesario y caro, pero todo lo demás lo manejaría por mi cuenta, y ni siquiera era mucho dinero. Eventualmente pude hacerlo por mi cuenta después de recortar muchos gastos, lo cual no habría tenido que hacer si me hubieran ayudado. Pero lo que ellos pedían aquí era mucho dinero todos los años. Y tenía un futuro del que pensar también. De hecho, planeo tener hijos propios en 1 o 2 años, ya que mi esposa, 30 años, mujer, y yo, hemos estado casados por 2 años ahora. Así que no es práctico que me comprometa a contribuir para ayudarlos. Y se lo dejé muy claro. Además, no hemos estado en contacto durante los últimos 6 años. ¿Qué esperaban de todos modos? Se enfurecieron mucho cuando les repetí sus propias palabras. Dijeron que estaba siendo un idiota, y que no podían creer que me estuviera dando la vuelta así solo por algo que había sucedido hace 6 años. Luego comenzaron a manipularme emocionalmente y me preguntaron si estuviera en su lugar. ¿Habría dicho lo mismo? Así que les dije que si estuviera en su lugar, habría llamado a los servicios de protección infantil y los dejaría manejar esto porque se estaba volviendo demasiado para mí. Luego colgué. Pero mis padres le contaron a todo el mundo sobre el comentario de CPS que había hecho y cómo me negué a ayudarlos. Y ahora el resto de la familia me está enviando mensajes para hacerme saber que estoy siendo realmente insensible en este momento. No entiendo qué hacer. Ahita por decirle a mis padres que no los ayudaré con dinero para criar a los hijos de mi hermano alcohólico inútil.
Supongo que no fui exactamente claro sobre cómo era mi relación con mi hermano y su familia. Primero que nada, en realidad conocía a su esposa de antes de que se casaran porque fuimos a la misma universidad y fue una feliz coincidencia. En segundo lugar, nunca intenté cortar el contacto con mi hermano, pero supongo que simplemente sucedió porque después de que corté a mis padres de mi vida, incluso él dejó de hablarme. Me felicitó por mi boda hace un par de años, pero eso fue todo. Así que supongo que él también comenzó a distanciarse de mí después de mi pelea con mis padres. Y supongo que lo resentí un poco por eso. Y sí, aunque permanecí sin contacto con mis padres, nunca los bloqueé. No tengo una razón real para eso. Supongo que simplemente lo olvidé, o nunca lo encontré necesario porque la última vez que peleamos hace 6 años, creía que eventualmente se acercarían a mí para disculparse, o al menos intentar hablar conmigo. Y por eso mantuve esa puerta abierta. Pero cuando no lo hicieron, decidí simplemente olvidarlo. Así que nunca los bloqueé. Y lo más importante, no les dije a mis padres que reportaran esta situación a CPS porque no me importaba el bienestar de mis sobrinos, sino porque no creo que tener un padre alcohólico les estuviera ayudando de ninguna manera. Si mis padres realmente estaban encontrando difícil lidiar con ellos, ¿qué otra opción tenían de todos modos? No quise que sonara como si fuera insensible, así que eso podría haber sido malinterpretado y sacado de contexto, pero solo quería poner fin a esa conversación. Sin embargo, al final es su elección lo que quieran hacer. Eso está aclarado. Así que espero que esto les dé más contexto sobre mi relación con mi familia. Finalmente bloqueé a mis padres después de 6 años, ya que me di cuenta de que nada bueno iba a salir de esto. También bloqueé a todos mis parientes que me enviaron mensajes para hacerme saber que estaba equivocado por lo que estaba haciendo y que era sin emociones e insensible. Estas son las mismas personas que me vieron siendo tratado mal toda mi vida y nunca intervinieron por mí. Pero ahora, solo porque me negué a ayudar a mis padres cuando lo necesitaban, soy el malo. Sí, claro, mis padres siempre han sido cerrados y distantes conmigo. E incluso cuando era más joven, podía ver cómo me trataban de manera diferente a mi hermano. Ni siquiera se molestaron en fingir cuando estábamos con el resto de la familia. Así que no era un gran secreto que mis padres tenían un favorito, y no era yo, y nadie nunca se puso de mi lado. Así que no creo que realmente necesite tolerar nada de esto. Por eso mi esposa y yo decidimos que obviamente íbamos a mantener el no contacto con mis padres, pero también íbamos a cortar completamente con el lado de mi familia. No necesitamos ese tipo de negatividad en nuestra vida. Para ser honesto, la familia de mi esposa es prácticamente mi familia en este punto, así que no es como si me estuviera perdiendo algo. De todos modos, celebramos todos los eventos importantes con su familia, así que no creo que esto haga mucha diferencia para ninguno de nosotros. En realidad, siento que un gran peso se ha levantado de mis hombros porque incluso en el pasado, mi familia ocasionalmente me insinuaba que mis padres se estaban haciendo viejos y estaban solos, así que debería arreglar las cosas con ellos antes de que sea demasiado tarde. Y nunca podía explicarles que no era yo quien necesitaba arreglar nada. Eran ellos quienes necesitaban venir a mí, y hasta que lo hicieran, no iba a dejar de lado mi autoestima e ir a ellos. Pero ahora, no tengo que explicárselo a nadie porque nadie va a molestarme con mis padres nunca más. Los bloqueé, así que no pueden contactarme de otra manera, y tendrían que venir a verme en persona. O al menos eso es lo que me dijeron cuando me vieron afuera en el jardín delantero. Fue mala suerte mía que estuviera afuera en primer lugar, ya que pensé que hoy sería un buen día para podar algunos de los setos. Así que estaba afuera por la mañana, y entonces mis padres llegaron en un taxi. Cuando bajaron, intenté apresurarme adentro de la casa, pero ya me habían visto y me dijeron que necesitaba esperar. Por alguna razón, decidí esperar para que pudieran venir y hablar. Probablemente porque no quería parecer un cobarde tontamente corriendo adentro de la casa para evitar interactuar con ellos. Una vez que estuvieron allí, les dije que no había cambiado de opinión y que si eso era de lo que querían hablar conmigo, podían irse porque sería una pérdida de tiempo para ambos. Pero me dijeron que no estaban aquí para discutir sobre los niños y la ayuda financiera que necesitaban de mí. Estaban aparentemente aquí para hablar conmigo sobre nuestra relación como padres e hijo. Encontré eso muy confuso porque habían pasado 6 años y no habíamos hablado correctamente, así que no pensé que fuera necesario discutir las cosas ahora, pero aún así los dejé hablar porque quería ver a dónde iban con esto. Para mi sorpresa, realmente reconocieron el hecho de que nunca me habían tratado de manera justa y habían sido muy crueles conmigo al no estar allí para mí cuando luchaba con el dinero. Dijeron que estaban realmente arrepentidos por la forma en que me habían tratado, pero era solo que nunca habían esperado tener un segundo hijo, y me dijeron que yo era más o menos un accidente, por así decirlo. Continuaron explicando que debido a mí y al embarazo inesperado de mi madre, tuvieron que poner sus planes en espera indefinidamente, y eventualmente terminaron sin poder lograr nada de lo que habían planeado en primer lugar. Aparentemente, su plan a largo plazo había sido establecerse en un estilo de vida más tradicional, donde mi padre trabajaría. Mi madre se convertiría en ama de casa, y mi papá planeaba dejar su trabajo y empezar su propio negocio. Mi madre quería quedarse en casa y cuidar de mi hermano. Pero cuando mi mamá quedó embarazada por segunda vez, hicieron los cálculos y se dieron cuenta de que sería imposible sostener ese tipo de estilo de vida solo con un ingreso. Si mi papá intentaba dejar su trabajo en ese momento, sería aún más problemático para nuestra familia. Los nuevos negocios toman tiempo para equilibrarse y no podía asumir ese tipo de riesgo financiero. E incluso aunque no estaban felices por ello, aún decidieron tenerme y poner sus planes en espera.
Pero con el tiempo, comenzaron a encontrar más y más excusas para no hacer lo que habían planeado inicialmente. Y ni siquiera se dieron cuenta. Pero en algún momento comenzaron a resentirme subconscientemente por ello. Y por eso siempre habían actuado así conmigo. Pero ahora estaban aquí para finalmente darme una explicación de por qué nunca habían estado allí para mí cuando era niño, y por qué me habían tratado diferente, y para pedir perdón por eso también. Fue mucha información para procesar. Así que literalmente tuve que sentarme en los escalones del porche porque me costaba procesar todo a la vez. Considerando la forma en que me trataron toda mi vida, no me sorprendió que fuera no deseado e imprevisto. Además, la diferencia de edad entre mi hermano y yo lo delataba. Pero el hecho de que realmente me hubieran resentido por algo que ni siquiera era mi culpa fue lo que realmente me rompió. Porque sospechar que algo andaba mal en mi relación con mis padres era una cosa, pero oírlo directamente de sus bocas, no estaba preparado para eso en lo absoluto. Así que, después de unos minutos de silencio, les dije que quería que se fueran, y que les haría saber cuál era mi respuesta a todo esto más tarde, porque en ese momento aún luchaba por procesar todo. Fueron lo suficientemente respetuosos como para irse después de eso, después de decirme una vez más que estaban realmente arrepentidos por la forma en que me habían tratado. Luego, después de que se fueron, volví adentro de la casa y le conté todo a mi esposa. Y entonces no sé por qué, simplemente me derrumbé en lágrimas después de eso, y ella tuvo que consolarme porque estaba extremadamente emocional. Lloré hasta agotarme por un par de minutos, y una vez que me recuperé, comencé a pensar en qué les diría. Sé que no estoy obligado a responderles, y no tengo que hablar con ellos si no quiero, pero siento que esto es algo que realmente quiero abordar. Francamente, ni siquiera he pensado si quiero establecer una relación con ellos después de esto o no. Todo es un lío en mi cabeza en este momento, y me va a tomar algo de tiempo llegar a una decisión real sobre qué quiero hacer. Hoy finalmente les envié este correo a mis padres. Solo lo voy a pegar aquí porque realmente no tengo la energía para elaborar. Esto es lo que envié. Antes de entrar en lo que tengo que decir, me gustaría agradecerles a ambos por venir a mí y al menos intentar aclarar las cosas. Realmente aprecio el hecho de que incluso si fue un poco tarde, ustedes aún intentaron arreglar las cosas. Pero a pesar de eso, como dije, fue un poco tarde. Solo puedo imaginar cómo debió sentirse renunciar a sus sueños por un embarazo inesperado. Sé que no debió sentirse bien. Puedo entender que ustedes estaban molestos por ello, pero honestamente, eso no es una razón suficientemente buena para haberme tratado como lo hicieron. Siempre me sentí como un ciudadano de segunda clase, incluso en mi propio hogar. No puedo explicarles lo horrible que fue saber que no importa lo que hiciera, mi hermano siempre sería tratado de manera muy diferente y mejor de lo que yo alguna vez sería. Comencé a darme cuenta de que nada de lo que hiciera importaría al final, porque mis propios padres nunca iban a impresionarse conmigo o siquiera preocuparse por lo que estaba haciendo. No creo que ustedes entiendan lo horrible que se sintió eso. Y realmente no puedo ni explicarlo porque a menos que alguien estuviera en mi posición, no tendría idea. Pensar que les tomó tanto tiempo darse cuenta de que habían cometido un error al tratarme así es muy triste. Aún siento que no soy lo suficientemente importante para ustedes, porque eso es lo que me han metido en la cabeza durante años y años. Y no puedo deshacer todo ese daño con solo una disculpa. Necesito mi espacio y necesito tiempo para procesar esto. Y ni siquiera puedo decirles que quizás esté listo para reconciliarme con ustedes después de un tiempo. La verdad es que simplemente no lo sé. No entiendo por qué les ha tomado tanto darse cuenta de algo simple y básico. No puedes tratar mal a los niños toda su vida y esperar que aún estén allí para ti cuando seas mayor y los necesites. Así que lo siento mucho por decir esto. Realmente valoro la disculpa y la explicación por su comportamiento, pero creo que voy a mantener mi decisión de permanecer sin contacto con ustedes. Tal vez me sienta diferente algún día, y entonces podría ir a ustedes mismos para reconciliar y arreglar las cosas entre nosotros. Pero por ahora, esta es la conclusión a la que he llegado. Y realmente espero que respeten esto y no me contacten de nuevo hasta que esté listo. Muchas gracias. Han pasado 6 días desde que envié ese correo a mis padres. Después de eso, no me contactaron. Y pensé que iban a respetar mi decisión de no estar en contacto con ellos hasta que estuviera listo para hablar con ellos y arreglar nuestra relación. Esta noche, sin embargo, mi esposa y yo decidimos que era una expectativa irreal para nosotros tener, pensando que realmente respetarían algo de lo que dije. Ambos acabábamos de volver a casa del trabajo y nos estábamos refrescando cuando el timbre comenzó a sonar insistentemente. Cuando fui a ver quién era, me di cuenta de que mis padres estaban afuera y ambos se veían muy molestos. Así que abrí la puerta y les dije que no estaba listo para hablar con ellos todavía. Y creo que lo dejé suficientemente claro en el correo mismo. Pero mi papá dijo que habían leído el correo varias veces durante los últimos días, y pensaron que estaba exagerando y que realmente no era gran cosa y que para ahora ya debería haberlo superado. Dijeron que se habían disculpado conmigo en la esperanza de que quizás me ablandaría hacia ellos e intentaría entender sus luchas también. Pero en cambio, solo parecía importarme de mí mismo y cómo me había sentido. Mi madre me acusó de no siquiera preocuparme por todos los sacrificios que habían hecho, ya que mi papá había pasado toda su vida trabajando para alguien más, cuando todo lo que realmente quería hacer cuando era joven era construir algo propio. Pero había dejado pasar esa oportunidad y el tiempo porque de mí. E incluso ella había hecho muchos sacrificios por mí y por mi hermano. Y mientras que al menos Carson tenía una excusa, había perdido a su esposa, por lo que no podía estar allí para su familia. Yo ni siquiera tenía ese tipo de excusa,
Afirmaron que estaba siendo egoísta al no tomar en cuenta todo lo que habían renunciado por mí, y aún actuaba como si fuera la única víctima en la situación sin pensar en lo que ellos estaban pasando. Entonces mi papá dijo que el correo había sido ridículo y que lo habían pensado por un tiempo, pero que no podían respetar esta decisión idiota mía por más tiempo. Estaban aquí para arreglar las cosas conmigo de una vez por todas. Fue un enfoque realmente extraño, para ser honesto, ya que si realmente querían arreglar las cosas conmigo como afirmaban, deberían haber tomado un tono diferente conmigo. Pero se estaban poniendo realmente agresivos y no me gustó eso. Además, acababa de volver a casa del trabajo, así que estaba muy exhausto y de mal humor, por lo que de alguna manera exploté con ellos. Les dije que ellos eran los idiotas porque si realmente pensaban que una disculpa a medias iba a compensar todo lo que me habían hecho pasar toda mi vida, estaban equivocados. Les dije que no les debía absolutamente nada ya que nunca me habían tratado con ningún tipo de respeto. También les recordé que había sido muy educado con ellos en mi correo e incluso dije que si respetaban mi decisión, de no hablar con ellos todavía. Entonces quizás me resultaría un poco más fácil reconciliarme con ellos en el futuro después de que hubiera procesado esto en mi propio tiempo. Y no tienen derecho a dictar si la forma en que reacciono a algo es una exageración o no. Así que, si pienso que no quiero hablar con ellos en este momento, no lo haré, y no pueden obligarme. Mi papá intentó interrumpirme, pero simplemente le grité y lo callé, diciéndoles a ambos que llamaría a la policía si no se iban. Después de maldecirme un poco, finalmente se fueron y volví adentro para contarle a mi esposa sobre la conversación que acabábamos de tener. Estaba furioso y despotricando con ella, y después de que terminé, me dijo que debería haberlo visto venir. Me explicó que cuando mis padres habían venido aquí a disculparse conmigo en primer lugar, ella de alguna manera había sentido que podrían estar haciendo esto porque se habían dado cuenta de que ahora, ya que Carson se había ido, solo me tenían a mí en quien confiar en su vejez, y solo estaban tratando de manipularme emocionalmente para perdonarlos para que pudieran aprovecharse de mí, ya que ambos estaban jubilados ahora. Y cuando decidí no perdonarlos tan fácilmente, se enojaron y por eso estaban aquí para pelear conmigo y quizás de alguna manera hacerme perdonarlos al sacar a relucir cuánto habían sacrificado por mí. Y estoy de acuerdo, había pensado en las mismas líneas, pero no quería acusarlos directamente de nada, porque aún quería darles una oportunidad en caso de que esa disculpa fuera genuina. Sin embargo, después de esta pelea reciente, sé que ciertamente no lo era. Y la única razón por la que mis padres estaban tratando de enmendar las cosas conmigo era porque sabían que no podían contar con Carson nunca más y me necesitaban de su lado. Mi esposa y yo acordamos que realmente esquivamos la bala al decidir no perdonarlos y tener no contacto con ellos. Incluso después de su disculpa, pudimos ver a través de ellos y no les gustó eso, lo cual llevó a la confrontación hoy. Estoy contento de que nos mostraran sus verdaderos colores y no fuimos engañados. Han pasado casi 6 meses y supongo que esta era larga esperada. Por supuesto, la mayoría de la gente quiere saber cómo terminaron las cosas con mis padres, y estamos felices de decirles que aún estamos en no contacto con ellos. Y probablemente vamos a seguir así por mucho tiempo en el futuro, porque después de esa última pelea que tuvimos, mis padres hicieron que su abogado me llamara y me dijera que me iban a sacar de su testamento y dejar todo a Carson y sus hijos. Y le dije al abogado que si querían herirme, tendrían que intentarlo mucho más duro. Desde entonces no hemos tenido interacción porque supongo que olvidaron que realmente no me importaba ya. Y estoy realmente contento de que no hablemos porque, de lo que sé, solo se están volviendo más insoportables con cada día que pasa, ya que aún hablan mal de mí en sus redes sociales y mis parientes solo se ríen. Lo cual está bien porque sé que estoy haciendo mejor que ellos en la vida, así que no me importa. En cuanto a Carson, oí de un primo mío que reapareció y se llevó a sus hijos para mudarse a su nuevo trabajo en LA. Estuvo completamente desaparecido por 2 meses y luego de la nada apareció en la casa de nuestros padres y se disculpó por hacerles pasar tanto y luego se llevó a sus hijos. Me alegra que las cosas estén mejorando para él ahora. Espero que pueda cuidar de su familia y genuinamente le deseo lo mejor. Ha tenido suficientes problemas en el pasado ya. E incluso aunque no estamos exactamente en términos de hablar, no lo pienso como un mal tipo tampoco. Ahora en cuanto a mi esposa y yo, recordamos cómo habíamos dicho que planeábamos empezar nuestra propia familia. Así que finalmente lo hicimos y en solo 6 cortos meses vamos a tener un bebé y nunca hemos estado más felices. Hicimos el anuncio hace un par de semanas y Carson nos felicitó y nos deseó suerte para el futuro, y mis padres decidieron poner una publicación críptica sobre cómo los abuelos nunca reciben lo que merecen el mismo día para buscar atención, lo cual es esperado. De cualquier manera, mi esposa y yo estamos emocionados y estamos ansiosos por este nuevo capítulo.